En nuestra mira de hoy, ¿tiene el gobierno argentino el dinero para pagarle a los que no se acogieron al canje de deuda? Esto es lo que pasa. El gobierno argentino recientemente presentó ante el Senado su proyecto de ley para reabrir el canje de deuda pública. Esto relacionado con la suspensión de pagos del 2001, cuando entró en suspensión de pago de su deuda extranjera ascendente a 95.000 millones de dólares. En una serie de arreglos entre el 2005 y 2010, un poco más del 90% se acogieron a un nuevo acuerdo aceptando una pérdida sustancial de su deuda original. El restante no se acogió. Y son estos con quienes el gobierno argentino mantiene una batalla legal en cortes de Estados Unidos. Ellos reclaman el pago completo de su deuda. El viernes pasado se anotaron una victoria legal cuando una corte de apelaciones de Nueva York confirmó el fallo de este juez, Tomás Griesa, que obliga a Argentina a pagarles la totalidad de la deuda reclamada, que pasa a los 1.300 millones de dólares. Ahora, el gobierno argentino tiene abiertas varias vías legales para mantener viva su batalla legal. Una de ellas es ir hasta la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que es el máximo tribunal y que debe anunciar si acepta o no revisar el caso argentino. Al defender el proyecto para reabrir el canje ante el Senado argentino, ¿qué dijo el gobierno? El secretario de Política Económica, Axel Kicillof, dijo esto, y citamos: le pedimos a los tribunales de Estados Unidos que nos deje seguir pagando los bonos de canje, pero si nos obliga que la plata que entra vaya primero a los buitres, entonces ya no podemos pagar a los demás por pagarle a ellos. Nos vuelven a un default, porque nos vuelven a un no pago. Esto advirtió Kicillof. Esos son los hechos, y antes de presentar a nuestro invitado, como siempre, les pedimos su veredicto sobre este tema en nuestra pregunta en Facebook. CNN Dinero pregunta: ¿debe el gobierno argentino pagar la totalidad de los 1.300 millones de dólares a quienes, o a los acreedores, mejor dicho, que no se acogieron a las dos reestructuraciones de deuda previas? Hay dos opciones, las encuentran en nuestra página, que es facebook.com/CNN Dinero, y ya pueden empezar a enviarnos sus comentarios, incluso durante la entrevista con nuestro invitado en Twitter, a las direcciones @gfrias y @XavierServia CNN. Daniel Marx, exsecretario de Finanzas de Argentina, es nuestro invitado de hoy para este tema de hoy. Daniel, gracias por estar con nosotros, y aquí el objetivo es describirle y hablarle a nuestro auditorio en toda América Latina, no necesariamente aquellos que viven en Argentina, para hacer sentido de esta pregunta que hemos planteado. ¿Tiene o no el gobierno argentino dinero suficiente para pagarle a los holdouts, y por qué? Bienvenido. Muchas gracias. Esta pregunta tiene varios aspectos. Uno es: el gobierno de Argentina dice que va a pagar como lo ha hecho con los otros que aceptaron las ofertas de canje, esto es con otro bono a un plazo muy largo. Y en estas circunstancias, sí, porque hay mucho tiempo para devolver el dinero con sus intereses que vengan sobre el mismo bono a lo largo de los mismos años. La otra fase es, el otro extremo es, bueno, no, en lugar de bonos, ¿se puede pagar todo al contado? El gobierno argentino dice que esto no es equitativo porque los otros aceptaron la reestructuración, y del monto de 1.300 millones reclamados hay mitad de capital, más o menos mitad de intereses. Hay reservas por 1.300 millones, es cierto, pero aquí estamos en lo tercero. Estos que reclamaron ante la justicia de Estados Unidos y obtuvieron este último fallo no son los únicos, sino que hay otros en una posición similar, donde no participaron de los canjes previos y echan la misma cuenta. En lugar de 1.300 serían 11.000 millones, que podrían seguir un derrotero similar si llegan a este estadio en la justicia de Estados Unidos equivalente. 11.000 millones es un número que representa aproximadamente un tercio de las reservas de Argentina y tiene un impacto material relevante. Marx, y esa es la preocupación, porque según los números recientes, las reservas internacionales de Argentina han caído de su nivel más bajo en 6 años, suman cerca de 37.000 millones de dólares.
Otro punto clave, el costo de financiamiento en dólares de la deuda argentina está cerca en promedio 13%, o sea, es un costo alto. Cuando tú sumas esa cantidad de dinero, no tan solo los 1.300, como dices, sino además los 11.000 millones. Otros dicen que es 20.000 millones. Aquí tengo una cita de La Nación, pero digamos, vamos a coger el número que dices de los 11.000 millones, es mucho dinero. Y otro cuestionamiento y preocupación es que estos quieran aceptar, dejar los bonos que tienen bajo la jurisdicción estadounidense, las leyes de Nueva York, y aceptar entonces una jurisdicción que, digamos, aplicaría a la parte de Argentina. ¿Crees tú que los tenedores de deuda aceptarían este cambio si ese fuera el caso que se ofreciera? Empecemos por las reservas. Es cierto que las reservas de Argentina han venido cayendo y el costo de financiamiento eventual de cualquier empresa o sector público argentino es mucho más alto que sus países vecinos, y eso es parte de una dinámica doble, pero yo creo fundamentalmente de incertidumbre o algunos motivos por los cuales la gente está buscando salirse del peso argentino y en definitiva tratar de esa manera comprar deuda, moneda extranjera, y por lo tanto disminuir el nivel de reservas del Banco Central. Después, si aceptarían o no el canje, acá hay dos canjes lanzados a la vez. Uno es el que mencionamos previamente, que es los que no aceptaron las propuestas previas y que están litigando o no, pero tienen estos impagos. Otro es aquellos que aceptaron y tienen bonos pagos, pero que varios de ellos están bajo la jurisdicción de Nueva York, y por lo que escuchamos hace un rato, quizás Argentina diga no va a girar todo el dinero para pagarle a las demandas judiciales. Entonces hay un riesgo que el tribunal diga, bueno, el dinero que gira Argentina, una parte se dedica a aquellos que obtuvieron el fallo favorable y otra parte del resto a los que venían cobrando los bonos. Entonces Argentina le ofrece a estos últimos cambiar de jurisdicción. Yo creo que primero no está claro que eso vaya a ocurrir. El tribunal amenaza, pero lo dejó todo en suspenso hasta la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, y esto puede tomar un tiempo. Segundo, también los tenedores de bonos que reciben pagos en Estados Unidos, si aceptan el cambio a Argentina, varios de ellos están impedidos por alguna de sus estatutos, son particularmente determinados fondos de pensión, y otros también pueden tener una preocupación sobre la confiabilidad de la jurisdicción argentina en cuanto a que los futuros pagos continúen haciéndose en dólares y puedan ser recibidos por ellos, porque recordemos, Argentina tiene en estos momentos en vigencia restricciones a la salida de capitales, sí, por ejemplo. Punto importantísimo, y lo que estás diciendo en otras palabras es básicamente que quién sabe si es que se acepte por parte de estos acreedores ese cambio de jurisdicción. Ahora, déjame hablar contigo del tema legal, porque incluso en varias entrevistas directamente el gobierno ha establecido cuáles son sus estrategias legales. No solamente está la Corte Suprema, sino que ya sabemos que se puede pedir, que se le puede pedir al tribunal que reconsidere el fallo que conocimos todos el viernes. Se le puede también pedir a una nueva audiencia a los 13 jueces en la en la Corte del Segundo Circuito de Apelaciones, y luego está, si es que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos recibe el caso, lo acepta, y se habla mucho de que la posibilidad no es muy alta por la cantidad de casos que recibe la Corte Suprema, pero además de que lo reciba, si es que va a tener o no amigos de la Corte el gobierno argentino. Yo quisiera que nos dijeras qué posibilidades le ves a esta vía legal. Sabemos que se puede retrasar por mucho tiempo lo que suceda en el caso de si se les paga o no, pero ¿cuál sería el éxito relativo probable que tú ves en los tribunales en Estados Unidos para el gobierno argentino, Daniel? Bueno, como has mencionado, hay varias instancias todavía. Está el plenario de la Cámara de Apelaciones, está la Corte Suprema. También está la posibilidad de que la Corte Suprema, si es que llegase a tomar el caso, sea el año próximo que lo empiece a considerar,
y a partir de ahí algunos dicen que puede ratificar el fallo. En general es lo que varios juristas esperarían, pero que sería difícil a partir de ahí de todas maneras ejecutarlo. Es decir, como Argentina tiene inmunidad soberana, si decide no pagar, sus cuentas son inembargables, y que la Corte Suprema vaya por ese camino y que sea más una sentencia declarativa que efectiva. Pero todo esto es especulación, todavía es muy temprano. Sí. Marx, cuando uno ve el escenario financiero económico de Argentina, hay preocupación. El margen de riesgo sigue aumentando, el costo de financiamiento sigue siendo alto, el acceso a financiamiento o es poco o es caro, lo cual afecta de alguna forma a las empresas argentinas y al gobierno. Muchos se preguntan en Argentina, están debatiendo, ¿dónde se equivocó el gobierno? Sin entrar en el tema político o de filosofía política, en este tema de la negociación y punto legal, ¿dónde se equivocó el gobierno en este proceso? Pues este proceso lleva de años. Mucha gente cree que esto viene del 2012-2013. Esto se viene arrastrando de años. ¿Dónde se equivocó el gobierno? Acá hubo un proceso de reestructuración de deuda. Digamos, en el proceso de reestructuración de deuda, algunos dicen que Argentina fue relativamente agresivo y que hizo que una porción importante no entrara. Otros dicen también que eso era lo único que se podía hacer, pero que quienes llevan adelante este litigio en particular son profesionales en la materia y que han hecho y han seguido una ruta similar con otros países, y lo que ocurrió con otros países que han terminado negociando fuera de los tribunales con estos particulares litigantes y terminaron pagándole una porción superior a lo que fue el arreglo con el resto. Y de ahí hay varios caminos alternativos, varios de juicios de valor, y después vienen temas específicos. Yo creo que el tribunal, digamos, en su fallo del viernes, señala que no quiere que esto fuese un precedente para reestructuraciones de países, porque en particular califica a la conducta de Argentina como un deudor recalcitrante, esas son las palabras que utilizan, sí. Y quiere castigar, como si no diría, un comportamiento inusual, y esto quizás algunos también mencionan como que las actitudes de Argentina no han ayudado a efectos de que sea considerado favorablemente su caso. En entrevistas para medios locales, Daniel, tú has hablado de que las partes deben ser racionales y razonables. Estoy citando tus propias palabras después de que conocimos esta decisión, este fallo, y después el anuncio de la presidenta justamente de esta posibilidad de un tercer canje. Sobre ese anuncio que hizo y el proyecto de ley que se envió al Senado, yo te quiero preguntar. Estamos viendo que por el lado de la parte argentina se están viendo razonables ahora. ¿Qué me dices de la parte contraria, de los litigantes? ¿O simplemente hay que interpretar este proyecto como uno de los últimos recursos y se acabó, no más allá en esa interpretación? ¿Qué dices? No veo esto como uno de los últimos recursos. Digamos, yo personalmente pienso que hay un vacío legal en Estados Unidos que se nota cuando uno mira las convocatorias de acreedores, o lo que se conoce como el Chapter 11 para las compañías del sector privado, o el Chapter 9 para el sector público. Tuvimos el caso reciente de Detroit, y no hay algo similar estipulado claramente en legislación para los sectores públicos. Y cuando digo racionales y razonables, es ver cómo acá uno reconoce algunos errores que se han cometido, y por lo tanto esto tener una compensación digamos, reconocida en términos materiales, pero también que acá hubo una reestructuración y que la mayoría hicieron un esfuerzo que permitió que después todos cobrasen, y no necesariamente algunos cobrar más que otros, porque tenían los mismos títulos de crédito, y lo que son
los mecanismos de arreglo de estas convocatorias de acreedores siguen un principio de equitatividad en el esfuerzo y en la remuneración. Lo cierto es que los vehículos legales se les están cerrando en Estados Unidos al gobierno argentino y se están abriendo otras cajas de Pandora legales y se va complicando el escenario para el gobierno argentino. Daniel Marks, el secretario de Finanzas de Argentina, gracias por estar con nosotros. Gracias. Ex secretario de Finanzas, no ahora. Gracias. Sí, lo dijimos.